¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con un poco de retraso por cuestiones de checar el audio y así. Aquí andan mis mascotas, mis mishis, haciendo de las suyas. Pero ya aquí estamos. Ya aquí estamos. Voy a monitorear el audio otra vez, que ya hice una transmisión de prueba y ya estaba todo en orden. Vamos a ver cómo se ve ahora. Pues bien, curiosamente, justo hace unas horas que yo había publicado el anuncio de esta videocharla para esta noche a las 9, eh, pues simultáneamente, casi al mismo tiempo, se hizo oficial la captura de Ismael El Mayo Zambada en Houston, Texas, junto a uno de los hijos del Chapo. Aquí está muy bien el audio. Como bien les decía, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Chapo, hermano de Ovidio, ambos ya en la cárcel allá en Estados Unidos. Muy bien, mi nombre es Jair Flores, sin más preámbulos vamos a entrarle porque hay mucho que abordar. En fin, les venía diciendo que a la par yo ya tenía más o menos una estructura planeada para esta emisión, para este programa, pero pues desde luego que el tema de la captura del Mayo Zambada no es algo menor y habría que abordarse. Y así será. Pues bueno, se entregó en Texas el Mayo Zambada y pues bueno, los datos preliminares dan a entender que fue una entrega pactada entre el Mayo Zambada y el hijo del Chapo hacia las autoridades estadounidenses, porque pues, hubo un vuelo, fue todo muy tranquilo, fue todo planeado, prácticamente parece ser, como dato preliminar, que hay pues que fue algo ya que ya estaba hablado, que ya estaba platicado, un acuerdo al que ya habían llegado. Y de aquí me surge a mí una reflexión. Ahorita, pues bueno, el tema es eso, la captura del Mayo Zambada, uno de los líderes del narcotráfico en México más importantes y de muy bajo perfil, que supo capotear todas las complicaciones que conllevan dedicarse al crimen organizado y pues bueno, vivir impune y fuera, al margen de la ley durante mucho tiempo, ¿no? Cayó el Chapo, cayó, bueno, el jefe de jefes Beltrán Leiva fue abatido en Cuernavaca, en fin, y el Mayo Zambada se mantuvo ahí, pero pues a raíz de este tema a mí me surgió una reflexión. Como les decía, yo ya tenía una estructura planeada para esto, pero el tema del Mayo me da para hablar para abordar otras cuestiones más reflexivas, ¿no? De mi ámbito personal. Mi nombre es Jair Flores. Esta videocharla la titulé Política, Fútbol y otras trivialidades, porque pues voy a abordar también temas de fútbol, a relacionarlo en cuanto a mis reflexiones, ¿no? Cómo yo correlaciono diversos temas que tal vez no tienen mucho, mucho que ver, pero yo les encuentro, hay nexos, ¿no? Y les hago, y pues bueno, ustedes juzgarán. En fin, pues bueno, el tema del narcotráfico en México es un tema bastante denso, bastante profundo. Eh, una de las conclusiones para esto, ahora que se dio esta detención del Mayo Zambada, me empecé yo a recordar diversas videos, diversas opiniones que yo he visto respecto a este tema y me surge pues una idea, ¿no? Que los narcotraficantes son excelentes empresarios que mal encauzaron esa buena habilidad para los negocios hacia lo ilícito, eh, pero aquí surge otro, otro una idea subyacente, ¿no? Que la desigualdad extrema, una reflexión que de hecho le escuché yo a Lorenzo Meyer, un historiador muy reconocido, un escritor mexicano, en una entrevista que le realizó Julio Astillero, ahí él mencionaba que la desigualdad extrema obliga a los marginados a conducir sus habilidades hacia lo ilícito. Eh, este es un planteamiento que da para la reflexión, porque si un sistema como el neoliberal, que fue el que ha predominado
durante los últimos años, durante el último siglo, el siglo XX y a principios de con la llegada de Andrés Manuel, pues hay un intento, un esbozo de cambiar las formas y las prácticas. Todavía no se logra a fondo, pero pues bueno, ya hay una manera distinta, ¿no? Un planteamiento distinto a lo que se venía haciendo, pero este sistema fue lo que, al ser un sucedáneo casi del feudalismo, porque en el feudalismo quien nacía en una situación de marginación, de pobreza, difícilmente, los plebeyos, como se les conocía en el feudalismo, difícilmente pues salían de eso, ¿no? De ese estatus socioeconómico. Y en el sistema neoliberal que se implementó durante casi toda la década, todo el siglo pasado, a través del régimen priista, pues dio pie a que surgieran esa desigualdad extrema que se generó a través de estos oligarcas que se apropiaron, acapararon toda la riqueza y los recursos del país, pues generaron, o sea, unos cuantos, un puñado, 20 hombres hasta la fecha, 20 o hasta menos 15 sujetos, tienen en porcentaje casi la misma riqueza que la mitad de todos los demás. La riqueza del país, los recursos y todo lo que tenga un valor capital está muy mal distribuido, estuvo muy mal distribuido a lo largo de este sistema, de este régimen priista, neoliberal. Y pues bueno, eso generó que los marginados, como bien reflexionaba Lorenzo Meyer, la sociedad mexicana, los narcotraficantes surgen por una desigualdad extrema que los obligó a conducir sus habilidades hacia lo ilícito. ¿Por qué? Porque no había otra forma de escalar en el estatus social, ¿no? Y ahí es donde me surge a mí una reflexión a raíz de que escuchaba eso. Se me nota ya, en fin, la sociedad mexicana está podrida por culpa del narco, o el narco es producto de una sociedad podrida. Esa es la cuestión que a mí me surgió, este dilema. Porque pues, si bien se culpa mucho a esta cultura, incluso hasta ahora con algo muy popular que anda mucho en tendencia, que son los corridos tumbados, se hace mucha alusión a que este género musical pues termina influyendo para mal en los jóvenes, en la sociedad. Y a partir de ahí yo me acordé de una recomendación que vi en uno de tantos videos y reels y shots que te salen ahí en las redes, tanto en YouTube como TikTok y en fin. Me acuerdo de una recomendación de un canal que lo voy a citar, Literatura para Todos, algo así, no sé. Lo voy a poner ahí en los comentarios para, pues bueno, darle sus créditos, porque a raíz de ese aporte que él hizo, yo pude recabar estos datos y básicamente es mucho del argumento de lo que yo vi ahí en esa reflexión respecto a un libro que trata sobre este fenómeno de los corridos tumbados y de esta reflexión que yo les hablaba respecto a que si el narcotráfico es el culpable de que la sociedad en México esté colapsando, esté podrida, o es una sociedad podrida la que provocó que surgieran el narcotráfico. Ahí, ¿no? Como el dilema del huevo y la gallina, así más o menos. ¿Es causa o consecuencia el narcotráfico? Vamos a reflexionar sobre esto en esta videocharla. Y para esto les voy a citar un libro que se llama Bélicos ya somos, bélicos morimos. El autor es José Manuel Valenzuela Arce, y esto básicamente es un ensayo sobre los corridos tumbados y de cómo pues, se hicieron un lugar en la cultura pop. Pues bueno, aborda el origen, ¿no? De que los corridos tumbados, bueno, los corridos en sí, los corridos tumbados ya vienen siendo un subgénero, una vertiente del género de los corridos, pero, pues bueno, los corridos en sí surgieron en la época de la Revolución
y surgieron para inmortalizar las hazañas de los caudillos. Y en cuanto a esto, se compara este fenómeno que en el argumento del libro de Bélicos, ya somos bélicos, morimos, lo correlaciona este surgimiento de esta efervescencia, de este fenómeno musical, que son los corridos tumbados, lo atribuye a algo muy similar a lo que hizo Cervantes con el Quijote, que todos estos cantantes de este género, como lo son, pues bueno, ya todos aunque no sea uno, pues, fanático, seguidor o alguien que escucha este género, pues bueno, ya es casi del dominio público y por eso, pues ya casi todo el mundo sabemos estos mentados Peso Pluma, Natanael, otro Junior H, este tipo de cantantes hicieron, desde mi perspectiva, de una forma inconsciente, dudo que lo hayan hecho con la misma intencionalidad que lo hizo en su momento Cervantes con el Quijote, pero pues bueno, alteraron las fórmulas arcaicas de su época. Es lo que, en el caso de Cervantes con el Quijote, en su época, pues solo él tenía de dos sopas, que era hacer una especie de ensayo, tratado filosófico respecto a disertaciones morales, éticas, filosóficas, valga la redundancia, o un relato épico, que era lo que abundaba en el tiempo en el que vivió Cervantes, que es algo muy similar a lo que yo les mencionaba de los corridos tumbados, que surgieron en la época de la Revolución para inmortalizar las hazañas de los caudillos. Y el género, los de los relatos épicos, pues hace lo mismo, ¿no? Y para eso tenemos ejemplos muy claros como la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, el Cantar del Mío Cid, el Cantar del Roldán en la literatura, y en el tema de los corridos, pues bueno, las hazañas de Zapata, de Pancho Villa, de los Flores Magón, estos anarquistas muy famosos, pues bueno, en fin, de personajes que muy relacionados a la lucha de caudillos, ¿no? Relatos épicos de héroes, ¿no? Que de hazañas, en eso se relacionan. Y ese mismo escenario es al que se enfrenta Cervantes en su época, entre hacer un ensayo, un tratado con formulaciones y disertaciones filosóficas o un relato épico. Pues bien, Cervantes hace las dos cosas en el Quijote, porque pues bueno, el Quijote es una novela de géneros y de especies. Muchos lo consideran como la Biblia de la literatura, que contiene el genoma de la literatura, porque mezcló disertaciones filosóficas y a través de un relato épico, a través de la parodia, de la sátira del relato épico, de las novelas de caballería, pues bueno, porque utilizó estos paradigmas que eran ya muy comunes en la época, el paradigma del relato épico, con una realización específica en diversas dimensiones. Y bueno, ya me estoy emocionando porque yo soy cada que puedo vuelvo a releer el Quijote y me vuelve a sorprender. Sobre todo es una crítica, irónicamente, muchos idealistas o muchos de la vertiente idealista tienen esa afinidad hacia el Quijote o lo interpretan de esa manera, como si fuera una novela que defiende o que enaltece el idealismo, cuando no, lo satiriza, lo ridiculiza a través de la figura del Quijote. Y trasladándolo al tema de los corridos tumbados, pues pasa lo mismo con este género, que llega a ridiculizar la industria de la música. ¿Por qué? Pues porque el arte es cíclico, y ese fenómeno que pasó con Cervantes en la literatura está pasando ahora en la música a través de este género, que llegó a satirizar a su propio género y aún así ser famosos. Se burla el género de los corridos tumbados, se burla de la industria, lo satiriza, lo parodia, lo ridiculiza,
y a su vez tiene el mismo o un éxito, un impacto mayor, ¿no? Y esas críticas que han surgido hacia los corridos tumbados respecto a que se cree que las letras de este género son un peligro porque la juventud puede imitar lo que ahí se dice, cuando lo que yo les venía diciendo, esto de reinventar los métodos arcaicos que hizo Cervantes y que hicieron estos nuevos músicos muy peculiares, pues bueno, rechazar las fórmulas tradicionales y retar y ridiculizar, esta es una respuesta del contexto social. No, o sea, el contexto social no imita a este fenómeno musical, o sea, sino que este fenómeno musical es producto pues, del entorno, ¿no? Y entonces, a la reflexión que yo les decía, voy a volverla a leer al inicio de este fragmento, que es: la sociedad mexicana está podrida por culpa del narco, o el narco es producto de una sociedad podrida. Igual, lo trasladamos a los corridos tumbados. Los corridos tumbados son producto de una sociedad podrida, o la sociedad está podrida por música como esta. Pues yo considero que son producto, porque pues bueno, la música, el arte, regularmente es un reflejo, es un espejo, como lo articuló muy bien Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. El arte es un reflejo, la expresión musical, escrita, la expresión es un reflejo de lo que se percibe, de lo que percibe el autor, el artista, si es que se podría catalogar artistas a estos cantantes peculiares. Pero, pues bueno, son una respuesta, y entonces, para mí la conclusión respecto al crimen organizado y a esto que se da por la detención del Mayo Zambada es definitivamente que el narcotráfico, el crimen organizado es un germen, un fenómeno que surgió a raíz de que en el siglo pasado los tecnócratas del viejo régimen implementaran un sistema que provocó una desigualdad extrema. Los marginados, los plebeyos, como se les conocía en el feudalismo, pues no tenían margen de maniobra, no tenían opción. Así que pues se inclinaron hacia lo ilícito. Para mí, el narcotráfico es una respuesta de los marginados ante una situación de desigualdad extrema que fraguaron los priistas en el siglo pasado, en la dictadura perfecta, como lo había dicho Vargas Llosa. Así cierro este primer tema. No me quiero extender demasiado porque luego me aviento una hora o así, pero pues bueno, esto es mi reflexión respecto a esta detención de este líder criminal en México, ¿no? Y nos vamos con la siguiente. Perdón, aquí tengo mi vasito de agua. Hablar tanto como que seca la boca, ¿no? Perdón, siento que estoy sudando demasiado, pero pues tengo aquí mi aro de luz para ilustrarme bien. Continuamos. Quiero abordar algo que sucedió en la mañanera de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya saben, ¿no? Este estilo tan tan atrevido, tan burdo, incluso hasta en algunas ocasiones muchos se lo llegan a considerar así, del presidente, de esa manera de comunicar, ¿no? Tan que llegó a innovar en este sexenio con sus conferencias mañaneras. Ahí llamó traidorzuelo al ministro José Luis González Alcántara Carranca, que fue propuesto por el propio presidente para estar en la Suprema Corte de Justicia, pero pues que una vez que obtuvo el cargo, pues en gran parte respaldado por la propuesta del presidente, hay que decirlo, ¿no? Si el presidente manda una propuesta a un poder legislativo que tiene mayoría de su partido, pues lógicamente que lleva un peso
y lógicamente que pues los legisladores toman en cuenta eso, ¿no? Y dicen, pues si es una propuesta del presidente, pues bueno, hay que tomarla en cuenta y hay que... Terminaron aprobando al ministro José Luis González Alcántara Carranca durante el sexenio de Obrador, y Obrador en la mañana de hoy le dice que es un traidor suelo, ni siquiera llega traidor, que porque el concepto de traidor a la patria solo aplicaría para los presidentes, y que como es un funcionario menor, que ni siquiera llega traidor a la patria, que es un traidor suelo nada más. ¿Por qué? Pues porque este personaje es un personaje muy peculiar, valga la redundancia. El ministro Alcántara Carranca fue el que orquestó esa famosa cena clandestina entre varios funcionarios del Poder Judicial, encabezado por la ministra Norma Piña, y Alito Moreno. Esa reunión que se dio durante el proceso electoral y de la cual Norma Piña pues saca el tema como puede. Dice, no, yo no ha prácticamente dicho que no tiene por qué explicar qué hacía con un dirigente de un partido de oposición en pleno proceso electoral reuniéndose de manera clandestina. Ella dice que no tiene por qué explicarlo. Es una lógica. Y luego se preguntan por qué la gente piensa que el Poder Judicial está corrompido, ¿no? O sea, si los encuentran infragantis reuniéndose con un dirigente de un partido político durante un proceso electoral, cuando el Poder Judicial se supone que es autónomo y que no tiene inclinaciones hacia ningún partido, movimiento, etcétera, pues bueno, sería interesante saber qué es lo que hacía ahí, pero ella no ha querido aclararlo. Y el presidente, pues, se lo recuerda cada que puede en sus mañaneras. Hoy le llamó traidorzuelo a este ministro, al cual, les reitero, él propuso, Andrés Manuel propuso a José Luis González Alcántara Carranca para que ocupara un lugar en la Suprema Corte, y pues bueno, este ministro, pues bueno, en propias palabras, el presidente le llamó traidorzuelo. ¿Por qué? Porque también asistió a la marcha de muchos funcionarios del Poder Judicial que hubo en la Ciudad de México el fin de semana pasado, pues pronunciándose en contra de las reformas constitucionales del presidente. Y pues bueno, el presidente saca ahí a relucir algo que se da mucho, que no se ha podido erradicar a pesar de la llegada de la 4T al poder, esta relación de compadrazgos, ¿no? De que si yo te pongo en un sitio es para que respondas a mis condiciones, para que respondas a mis intereses, ¿no? Pues bueno, a José Luis Alcántara, AMLO le llamó traidorzuelo. Y mencionó, aquí tengo mis notas, aquí lo voy a citar al presidente, que dice, la perfección tiene que ver más con el creador. Uno comete errores, está expuesto a equivocarse, en alusión a, pues bueno, a sugerir, a proponer a este ministro que terminó, pues, traicionando al movimiento. Es la perspectiva del presidente, ¿no? También hay que decirlo, es su opinión, el presidente no posee la verdad absoluta, está hablando desde su posición, desde una posición de poder, sí, en efecto, pero hay otros, el poder político no es el predominante en este país, ¿no? Y eso tiene un poco que ver con lo que les mencionaba sobre la efervescencia y, pues bueno, esta cabeza de hidra que es el narcotráfico, ¿no? Que surgió a raíz de una desigualdad extrema instaurada por un sistema que prioriza el enriquecimiento por encima de la dignidad humana, ¿no? Con eso mismo tiene que ver esto que mencionaba el presidente, y quien también en su mañanera, otra de las cosas que mencionó ahí, estuvo muy interesante. Muchas veces debo de admitir que la mañanera de López Obrador a mí en ocasiones me aburre, ¿no? Porque hay muchos datos técnicos, muchas cosas que podrían ser dichas de una manera más sintetizada, ¿no? Y luego el presidente, pues, es lento para hablar, ¿no? Se toma su tiempo, se da sus pausas, a veces que los que te hablan del lenguaje verbal, del lenguaje oral y todo lo demás que tiene que ver con hablar en público, te dicen que las pausas en algún momento son elegantes, pero el presidente
a ratos abusa de esas pausas, ¿no? Y tiende a ser algo tedioso a veces escucharlo, ¿no? Pero la mañanera de hoy se puso muy buena, ya vimos que le dijo traidor suelo a uno de los ministros de la Suprema Corte y también dijo algo que a mí me dio mucha risa, ¿no? Porque también el presidente tiene su toque cómico, ¿no? Es un le sabe a la comedia y dijo que iba a condecorar a Héctor Aguilar Camín y a Claudio X González por mostrar el cobre, así literalmente, que los iba a condecorar porque mostraron el cobre en este sexenio, ya que la simulación le hacía mucho daño a la democracia en este país. Así lo expresó el presidente, porque pues, se terminó aboliendo, y hay que recordar este desplegado que sacó Héctor Aguilar Camín junto a Krause, otro antropólogo, Roger Bartra, y demás intelectuales, desde mi punto de vista ya genéricos, que respaldaban a Xóchitl Gálvez, se quitaron la máscara, ¿no? Ellos hablaban de que eran imparciales, de que no tenían inclinaciones hacia uno u otro de las opciones políticas, y pues bueno, al final en ese desplegado previo al 2 de junio dejaron en evidencia que están totalmente a favor de la reinstauración del viejo régimen, ¿no? Apoyaron a Xóchitl, llamaron a la sociedad a votar por Xóchitl Gálvez. En fin, esto abordó el presidente. Sería interesante, ¿no? Y ver si asistirían ellos a esta condecoración que les propone el presidente, que porque le ayudaron mucho a la democracia al mostrar el cobre. Claudio X González, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause y demás personajes. Vamos a ver dónde me quedé. También les digo, el presidente repartió parejo en la mañanera de hoy. También le tocó a Marco Cortés respecto a los programas sociales. Estas declaraciones que dio hace unos días Marco Cortés en una entrevista para, si no me equivoco, fue para El Financiero, este medio nacional, El Financiero, una entrevista para uno de los programas. Creo que sí fue para El Financiero, y si no, pues corríjame alguien por ahí. Pero ahí Marco Cortés manifestó que fue un error apoyar los programas sociales para ellos. Ya hablando, es muy fácil, ¿no? Una vez, ya en retrospectiva, es muy fácil decir, no, pues cometimos tal error, nos equivocamos aquí, hay que identificar con mucha metodología dónde se equivocaron, y Marco Cortés atribuye a que apoyar los programas sociales, que el hecho de que Xóchitl Gálvez haya firmado con sangre para prometer que no iba a quitar los programas sociales, que toda esta situación no favoreció a la candidata presidencial del PRIAN. También dijo que nunca le pudieron quitar la etiqueta de candidata del PRIAN, siendo que pues yo lo dije en un TikTok que hice, ya por cierto, ahí están las redes sociales. Para quien guste, ya estamos en TikTok y en YouTube. Esto lo vamos a difundir también por esas redes. Yo lo dije en un TikTok, una nota bastante humorística que hice respecto a esto. Marco Cortés diciendo, es que nunca le pudimos quitar a Xóchitl la etiqueta de candidata del PRIAN, pues es que era la candidata del PRIAN, ¿cómo le iban a quitar la etiqueta de candidata del PRIAN? Siendo que era la candidata del PRIAN. En fin, todas estas incongruencias. Y dijo que el tema de los programas sociales va en contra de su doctrina ideológica de los conservadores, de los panistas, porque ellos apoyan una falacia, que el propio presidente así se refirió a este aforismo o frase reflexiva o motivacional, o es la connotación que se le quiere dar, esta de que no le des pescado a la gente, enséñale a pescar. Dijo Marco Cortés que ellos son partidarios de esta ideología, de esta falacia. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente, que esta es una falacia, lo de no le des pescado a la gente, enséñale a pescar. ¿Por qué? Pues porque quienes dicen esta frase de no le des pescado, enséñale a pescar, son gente que
llevan 3 generaciones comiéndose el pescado que su abuelo pescó. Esta es una reflexión que retomé de una comunicadora que me gusta mucho su trabajo, y una comunicadora bastante elocuente, Estefanía Veloz, se aventó esta reflexión respecto a esta frase de no le des pescado a la gente, enséñala a pescar. Ella decía que los que dicen esta frase llevan 3 generaciones comiéndose el pescado que su abuelo pescó, puso en una pecera, reprodujo con otros peces y desde entonces nadie pesca en su familia. Es así de simple, es como lo que hace Salinas Pliego, ¿no? Por ejemplo, al decir que su riqueza fue genuina y que es producto del trabajo arduo, pues no es, nació en una situación privilegiada y es eso, ¿no? Esto de no le des pescado, enséñala a pescar. Aparte lo traicionaron estos mismos que se dicen partidarios de esta ideología o esta filosofía de vida, de no regalarle a la gente, sino que enseñarle a producir, ¿no? De no darle, sino volverlo útil, ¿no? Para la sociedad y esto. Esa misma situación no la aplicaron en el Fobaproa. En el Fobaproa le dieron el pescado a la gente. Eso mismo dijo el presidente. A los banqueros, a los grandes empresarios los rescataron. No les enseñaron a pescar, no aplicaron esta máxima. Ahí sí los rescataron, les regalaron el pescado, se los dieron a manos llenas para rescatar a los banqueros y hicieron esa deuda que era privada, deuda pública en el Fobaproa. Así que bueno, eso demuestra la inconsistencia, la incongruencia, la hipocresía. Así, tal cual, les llamó el presidente. Y cierro con eso ya para cerrar lo de la mañanera, porque vámonos corriendo, hay muchas cosas de las que hablar. Son mentirosos e hipócritas, piensan que el pueblo es tonto y que los pueden manipular como antes. Eso dijo el presidente respecto a estas opiniones de Marco Cortés, que sí, que si uno las analiza pues profundamente, si uno investiga lo que ha declarado antes este sujeto, el cenutrio de Marco Cortés, y la ideología que defiende el partido, que es la bandera, pues hay muchas incongruencias, muchas inconsistencias en su narrativa, ¿no? Y la gente no es tonta, como dijo el presidente, la gente nota que ellos no, que están mintiéndole a la audiencia y pues bueno, pues por eso es que pierden, ¿no? Las elecciones, por eso es que les va como les va. Pero ellos al parecer siguen montados en su macho, siguen creyendo que pues bueno, que así es la cosa, ¿no? Que sí, que va a ser efectivo, ¿no? Hay una frase que se le atribuye a Einstein, que ahorita estoy acordándome, la utilicé en alguna de mis crónicas que he escrito a lo largo de este año de mucha actividad política, que mencionaba la locura es un síndrome de la locura es hacer lo mismo siempre y esperar resultados distintos. Les digo, se la atribuyen a Einstein, a mí no me consta y busqué por ahí si era de Einstein y dicen que no, que Einstein la citó nada más, pero en fin, esta reflexión de que estar haciendo lo mismo y esperar resultados distintos es un síndrome y un síntoma de locura. Y eso es lo que está padeciendo la oposición, porque siguen haciendo las mismas técnicas de mentirle a la gente, de tratar de manipularlas, de manejar la información bajo sesgos que benefician a poderes fácticos, buscando perpetuarse en el poder, calumniando, inventando, difamando cosas sobre el presidente y sobre sus allegados, cosas que después resultan ser fake news. Y pues bueno, no les ha funcionado durante todo el sexenio de López Obrador y pues no cambian de estrategia, ¿no? Es lamentable, ¿no? Porque quisiéramos que hubiera una oposición con un poquito de más sesos, ¿no? O sea, tanto Alito como Marco Cortés, ay, la verdad es que son los peores dirigentes de esos partidos en la historia. Alito, el peor dirigente en la historia del PRI, y Marco Cortés, el peor dirigente en la historia del PAN, ¿no? Se combinaron la figura caudilla y mesiánica, como se le ha atribuido al presidente, para atraer a las masas bajo su doctrina. Se combinó esa figura, ese estandarte de Andrés Manuel
con la inoperancia, la ineficiencia y la estupidez de Alito Moreno y de Marco Cortés, que pues les tocó bailar contra Andrés Manuel y pues que les ha ido bastante mal. Ese es el tema. Y ya para ir cerrando, voy a ir checando, perdón, aquí si checo aquí, 35 minutos, bueno, ya para ir cerrando, voy a hablar del otro tema que está en el título de esta videocharla. Voy a hablar de fútbol. Se llama política, fútbol y otras trivialidades. El orden de los factores no altera el producto. Empecé hablando de política y trivialidades irónicamente, ¿no? El término, la palabra trivialidades la utilicé en el título pues con una connotación irónica, ¿no? Porque la política es un tema, no es trivial, es un tema muy serio, porque pues, ahí se manejan las grandes decisiones, el destino de este país. Ay, perdón, aquí ando con el micrófono, se ha de haber escuchado el ruido, para acomodarme el saco. No sé si piensan que hago esto del saco por farol y así, un poco sí también, ¿no? Para verme presentable y todo, pero también es por motivos de practicidad, ¿no? Porque aquí se atora la solapa del micrófono en el saco, tanto para las cápsulas ya editadas que llevan edición como para estas charlas, es muy práctico el uso del saco. Quise usar una chamarra, pero con el clima que hay ahorita en Chilpo, ay no, estaba así de por sí, siento que me brilla mucho el rostro por la luz que me da, pues ahora más, ¿no? Si me hubiera puesto chamarra. En fin, cerramos con el tema del fútbol ya para irnos despidiendo. Abordamos lo del Mayo Zambada, las declaraciones de la mañana de hoy del presidente y el tema de la oposición, ¿no? De Marco Cortés. Está pendiente, iba a abordar lo de Salinas Pliego, pero pues no creo que me vaya a dar tiempo. Lo voy a dejar para otra videocharla. En esto ya va a ser más frecuente. Ya aquí hice mi estudio improvisado aquí en mi hogar, en mi morada, y ya me equipé con los microfonitos y ya con el celular, un arito de luz, y ya se puede hacer una producción algo rústica, pero bastante decente, ¿no? Al final es lo importante. Cerramos con el tema del fútbol, que yo lo relaciono también con el cambio de régimen que se dio en la 4T. ¿Por qué? Pues porque el fútbol, ¿no? Aquí tengo las notas sobre este tema. Quiero abrir esto con una frase de Eduardo Galeano, bastante retórica. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? Planteaba Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? Parece en la devoción que le tienen sus creyentes y en la desconfianza que le tienen los intelectuales. Esa es la correlación que encontraba Eduardo Galeano entre el fútbol y Dios. Y también Eduardo Galeano, a diferencia de muchos intelectuales, como lo fueron Borges. Bueno, Borges fue un férreo crítico del fútbol, ¿no? Decía que era un símbolo perfecto de que el hombre pensaba con los pies, ¿no? De que tenía la cabeza en los pies, de que pensaba con las patas el hombre, algo así, que era una alusión perfecta de eso, ¿no? Borges muy crítico respecto al fútbol, pero para Eduardo Galeano, que era un fanático, también le gustaba ver el fútbol, él mencionaba que para entender al pueblo hay que entender sus pasiones, y claramente pues el fútbol, como la religión, es una de las pasiones del pueblo, ¿no? Y otra de las reflexiones que me han venido surgiendo a raíz de los fracasos que ha venido acumulando la selección mexicana y del nombramiento ahora de Javier Aguirre para un tercer ciclo, el mismo sujeto que perdió con Estados Unidos en Corea-Japón 2002, con Estados Unidos en octavos de final, cuando Estados Unidos era una selección bastante menor, pero les temblaron las piernitas. Rafa Márquez hizo expulsar, fue todo un desastre para México esa eliminación en Corea-Japón 2002, que venían de empatar con Italia, con un golazo de Borghetti acá, cambiando desafiando las leyes de la física, ¿no? Borghetti un enorme gol, le ganaron a Croacia y Ecuador y clasificaron como líderes de grupo, enfrentando a un rival que
parecía bastante cómodo que era Estados Unidos en octavos de final. El eterno hijo en ese momento y pues perdieron con Javier Aguirre al mando y después en Sudáfrica 2010 igual un desastre. Frente a Argentina que llevó al Bofo Bautista, llevó al Conejo Pérez, lo sacó del retiro prácticamente. El Conejo Pérez estaba marginado ahí en Jaguares de Chiapas, si no me equivoco. El Conejo Pérez, pues bueno, lo llevó y llevó al Bofo Bautista y lo puso titular en el partido. O sea, a mí la verdad es que Javier Aguirre me ha dejado mucho que desear como director técnico. Sí ha sido un bombero en las eliminatorias, en ambas eliminatorias peligraba la clasificación de México al Mundial, tanto en 2002 como en 2010. Y él llegó meses antes de ambos mundiales a sacar las papas del fuego. Pero ya en el Mundial no trascendió, quedó igual que todos los directores técnicos, ¿no? No me parece pues que nada más es una decisión de los directivos pues para darle, pues para encontrar a un chivo expiatorio que fue el Jimmy Lozano, ¿no? Y ahí es donde la reflexión que me surge, porque el fútbol, a pesar de, pues de que se ha desvirtuado y de que las clases dominantes, los poderes fácticos se han apropiado de él, y se ha utilizado en gran medida para manipular a la clase obrera, el fútbol le pertenece a ellos, a la clase obrera. El fútbol surgió en las favelas, surgió pues en los lugares, en la trastienda, en las zonas marginadas, ¿no? Y por eso es que el pueblo tiene tanta pasión, por eso es que decía Galeano que para entender al pueblo hay que entender sus pasiones, y pues el fútbol es una de esas pasiones porque, pues bueno, la clase obrera, las retitas en las tardes, en las canchas de las zonas marginadas, pues son como una válvula de escape para la gente. La reunión para muchos familiar, para ver un partido en un domingo y todas estas cuestiones, pues bueno, son algo como lo que mencionaba Marx con el opio del pueblo, con la religión, que no lo decía de una manera despectiva, lo que el hecho, esta frase tan popular de Marx, de que la religión es el opio del pueblo. Él lo mencionaba de que la religión era una respuesta lógica a la opresión, al sufrimiento del pueblo, era el opio que anestesiaba el dolor del pueblo. Es lo mismo que pasa con el fútbol. El fútbol es un paracetamol para la clase obrera. Se ha mencionado mucho que, por decir, en la Unión Americana, los inmigrantes, los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y que llenan los estadios cada vez que la selección va a jugar allá, así sea contra una preparatoria de Islandia y con puros jugadores de la Liga MX y fuera de fecha FIFA, los mexicanos que residen en Estados Unidos llenan los estadios. ¿Por qué? Pues porque, pues bueno, son explotados laboralmente allá en Estados Unidos, en la Unión Americana, y cuando ven que va a haber un partido de fútbol de su país, de la selección de su país, pues se emocionan y pagan cantidades estratosféricas para ir, y esas 2-3 horas que dure ese espectáculo, ese partido, así sea una basofia, un partido molero, como decía Martinoli, pues les llena, ¿no? Los hace, atacan la emoción, prostituyen y juegan con esta emotividad genuina de los hermanos mexicanos que trabajan y que se rompen la espalda a diario en la Unión Americana. Todos estos directivos de fútbol se aprovechan de esto y por eso llevan tantos partidos allá. Pero pues el fútbol es un opio que anestesia la situación precaria de marginación y de explotación laboral y social de los mexicanos, y más allá en Estados Unidos, ¿no? Por eso es que la selección mexicana juega más en Estados Unidos que en México, ¿no? Ese es otro tema, y ya cierro, ya para irme yendo, aquí lo anoté y no lo voy a dejar pasar, ya voy a prender mi cigarrito. Ahora sí, si ustedes, con el permiso de ustedes, ya para ir cerrando, ¿quién es uno de los directivos actuales de la Liga MX, el director, el presidente de la liga,
es Mikel Arriola, así se llama, el presidente de la Liga MX. ¿Y ustedes de dónde creen que surgió este personaje? Mikel Arriola contendió por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2018. ¿Contra quién? Adivinen. Contra la actual presidenta de la República, presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. En el 2018, cuando Andrés Manuel contendió por la presidencia de la República frente a el Bronco, a José Antonio Meade y Riquín Canallín, en esa misma elección, Claudia Sheinbaum contendió por la jefatura de gobierno en Ciudad de México y le ganó a Mikel Arriola, quien es el actual dirigente de la Liga MX. Así que tenemos a un priista dirigiendo la liga de nuestro país. Entonces ustedes, por eso, de ahí se entiende, de ahí se desprende el hecho de que se abolió el descenso en nuestra liga. No hay descenso, el peor equipo del año futbolístico simplemente paga una multa y no desciende. Y la liga de expansión, que es como la segunda división, le pusieron liga de expansión y es una liga de expansión que no se expande para nada. Una liga de expansión que no se expande. ¿Por qué? Porque no hay descenso, no hay ni descenso ni ascenso. Entonces de nada les sirve a los de la Liga de Expansión salir campeones como lo fue ya el Atlante, Correcaminos, diversos equipos. ¿Por qué? Pues porque les ponen reglas, pautas bastante que de sus estadios no cumplen con las normas y demás cuestiones para que se sigan perpetuando y que no desciendan los equipos que están en primera división. Abolió el descenso Mikel Arriola, desechó la posibilidad de que los equipos mexicanos participaran en la Copa Libertadores, y firmó por 5 años, si no me equivoco, un convenio para que la Liga Mexicana jugara este torneito molero contra Estados Unidos, la Leagues Cup, esta que ahora se está jugando, que los gringos son muy buenos para el show, para el espectáculo. Estaba viendo apenas que hicieron un partido Liga MX contra Liga Estados Unidos, que les dieron una tunda a los de la Liga MX, a los de allá, pero antes, previo a eso, habían hecho un show así como de precisión, y acá participaron Guiñac, varios jugadores de la Liga MX estaba Busquets también en la MLS, y todo este show, ¿no? Que es tipo de la farándula de los gringos, ¿no? Y yo viendo esto decía, neta, para eso, para ir a hacer voleibol playa en un estadio lleno en Estados Unidos, para eso se dejó de competir en Libertadores. Pues bueno, ahí es donde se entiende. Pero les digo, la Liga MX la dirige alguien que militó en el PRI, bueno, que fue candidato del PRI, no sé si militó o no, pero el PRI lo propuso en el 2018 para contender por la jefatura de gobierno contra Claudia Sheinbaum, y después encontró cabida como directivo en la Liga MX. Hagan el favor, ¿no? Por eso estamos como estamos, y la llegada de Rafa Márquez y de Javier Aguirre pues no da certidumbre absolutamente de nada, de nada. Los directivos se apropiaron del fútbol, que es un bien popular, es un bien del pueblo, como ya les expliqué, ya para no volver a repetir lo mismo, ya abordé en ese tema, y pueden volver a ver la transmisión, para no alargarla además, ¿no? Volver a decir lo mismo, que es un patrimonio de los marginados de la clase obrera, de la que se apropió la clase dominante para control mediático y para hacer mucho dinero, ¿no? Pues bueno, aprovechándose de la melancolía, de la emotividad, de esta pasión que genera el fútbol en el pueblo, en las masas, así como la religión. Y cierro con la frase con la que abrí esta reflexión sobre el fútbol, de Eduardo Galeano, de ¿en qué se parecen el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen los creyentes y en la desconfianza que le tienen los intelectuales. Muchas gracias para los que se conectaron. Hubo momentos en los que llegamos a 5 o 6 en vivo, así que para mí eso es un gran logro. Síganos en TikTok, en YouTube, en Instagram también ahí, y aquí en Facebook, Abstracción Política. El canal de YouTube se llama Abstracción 451, en TikTok también, Abstracción.451. Se los voy a dejar en los comentarios. Y pues bueno, para seguir viendo este contenido, muchas gracias. Aquí estamos. Mi nombre es Jair Flores. Espero les haya
pues, les haya agradado esta videocharla que preparé para ustedes. Y es un ejercicio que voy a seguir elaborando, que voy a seguir sabiendo si el micrófono seguía prendido, porque aquí la barra de tareas no me dejaba ver, pues sí, sigue. Así que todo bien, todo en orden. Nos vamos, muchas gracias por sintonizarnos y vamos a estar realizando este ejercicio. Muchas gracias, me despido. Mi nombre es Jay Flores, hasta la próxima.